Hoy estamos a 5 de diciembre. De 2022, en nuestro curso de la UEAD Ecología, de la licenciatura en Química, de la Ciencias Básicas en Ingeniería y de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial de la División de Ciencias de Salud, optativa, más divisional y extradivisional. ¿Tú estás en Química? Igual. Sí, su otra compañía está en Bioquímica. Que también nos estábamos helando el viernes pasado. Estábamos helando temperatura. Amanecimos ese día menos como a 8 o 9 grados. Y la clase es más temprano, a las 8 de la mañana. Hoy estamos iniciando la sesión, la clase está programada, la sesión corta de 10 a 11 de la mañana. Entonces empezamos un poco más tarde, los lunes. El tema de hoy tiene que ver con esto, precisamente, con la temperatura. La temperatura en la Tierra. Y para eso hemos incluido en el sitio web del curso tres referencias que son, estoy abriendo el sitio web del curso en sustentabilidad. Sí, efectivamente. Estamos entonces en la unidad de promoción de la sustentabilidad ecológica. No sé por qué se llama esta unidad. El viernes pasado revisamos lo relacionado con el fenómeno de la lluvia ácida. Ya está el video disponible en YouTube. Revisamos diferentes conceptos. Para eso en el sitio web tenemos 4 referencias, 2 artículos a buen nivel con buena información de la National Geographic Society, un artículo de la revista de Chapingo sobre ciencias ambientales, la lluvia ácida de los ecosistemas forestales, y un capítulo, el capítulo 10 del libro último y póstumo de Carl Sagan de 1997, Billions and Billions. Traducido al español, su título diferente, miles de millones. Miles de millones es una cantidad razonable y cierta en matemáticas. De hecho, es un intervalo de magnitud. Miles de millones, estamos hablando de 0, unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millares, centenas de millares, millones, a partir de 100 millones, y si le ponemos 3 ceros, 1, 2, 3, y ya, bueno, aquí está el 1, serían hasta las centenas, estos serían cientos de miles, estos serían millones, y aquí estaríamos hablando de 1000 millones. Entonces, hablar de miles de millones sería hablar de la siguiente tríada hasta 100.000 millones o 999.000 millones. Siguiente cantidad en esta forma de contar números sería 1 billón. Si lo que sigue de los 999.000 millones sigue 1 billón. ¿Cuántos ceros serían entonces para 1 billón?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a la 12. 10 a la 12 es 1 billón. Pero en los Estados Unidos, porque no siquiera es en inglés, porque los británicos usan este mismo manejo de las tríadas en la numeración. Ellos hablan de, por ejemplo, que sería 100, 1000 sería 1000, 100,000 serían 100,000, 1 million, 100 million, 1000 million, dicen los británicos. 1000 million. Bueno, para los norteamericanos, esto, o sea, 1000 millones, o sea, 1000 millones, ellos le llaman billón. O sea, el billón gringo no es igual al billón español y incluso los británicos. ¿Sí? Porque ¿cuánto sería 1000 millones? 1000 millones es 1 por 10 a la 9. O sea, una tríada menos. ¿Sí? ¿Esto tiene que ver con el tema de hoy? Sí. Sí. ¿Por qué? Primero porque hemos estado tomando como una fuente de consulta de información esta obra titulada Billions and Billions. Les decía yo, los títulos de los libros, igual de los artículos suelen entrecomillarse. Tiene un subtítulo, el subtítulo en español es pensamientos de vida y muerte o sobre vida y muerte en el borde del milenio, porque lo escribió justo antes de morir, no lo terminó de escribir y él murió en diciembre de 1996, el 20 de diciembre de 1996 falleció consecuencia de complicaciones por cáncer de médula ósea. Y finalmente su viuda, la escritora y productora de televisión Andrea, lo publicó al año siguiente, en febrero, en 1997. Aunque poniendo solamente como autor único a Carl Sagan, su fallecido marido, Carl Sagan. Y en este libro lo interesante es que aborda temas que tienen que ver con nuestro programa de curso de ecología. Por ejemplo, el de lluvia ácida. Ya no es en el curso de matemáticas. También lo uso para cuando vemos cuestiones de tipo numérico. Por ejemplo, él habla, para la entrada lo titula el libro con el nombre de un número, pero en la interpretación gringa, porque la gente lo conoció principalmente siendo un científico, astrofísico, astrónomo egresado de la Universidad de Chicago, pero que parte de sus estudios hizo en biología en la Universidad de Chicago, en un programa que lo superé entonces, finales de la década de 50. En la década de 50 estudia la licenciatura y el doctorado ahí mismo en la Universidad de Chicago, hace su doctorado ahí. Centrándose en astronomía, se titula como astrónomo, hace su doctorado en astronomía, pero también estudia biología. De hecho, estudia astronomía con Gerald Kuiper, descubridor de los objetos del cinturón de Kuiper en el sistema solar, pero también colabora con Harold Urey. Harold Urey, químico y biólogo, que fue también mentor, profesor de Stanley Miller,
creo que químico, que fue el primero en presentar evidencias experimentales de la entonces hipótesis publicada en la década del 20 por Alexander Oparin sobre el origen abiótico de la vida, con base en explicaciones de síntesis química de moléculas biológicas, sí, pero no una síntesis como la que hacemos nosotros, o sea, no causada por organismos, sino la síntesis de moléculas biológicas, de moléculas bioquímicas, sin la presencia de organismos, sin la presencia de seres vivos. Entonces a eso se le llama la síntesis abiótica de biomoléculas, la cual habría sido el requisito para que luego, a partir de esas moléculas, se formaran los seres vivos, donde se llegaran a formar. Inicialmente en la Tierra es era donde se apuntaba tanto la hipótesis de Oparin, en la década de 1920, hace 100 años, van a ser, no sé, 100 años que se publicó El origen de la vida de Oparin. Hubo un británico que desarrolló las mismas ideas en el mismo momento, independientemente presente en el Reino Unido. Se me fue su apellido. Halden, el profesor Halden, en el Reino Unido, postuló lo mismo que estaba en la ya Unión Soviética, estaba postulando Alexander Oparin. Que a partir de moléculas simples, compuestos simples como agua, compuestos de carbono reducido, de hecho el más reducido que es el metano, CH4, y amoníaco, principalmente NH3, a partir de estas tres moléculas principalmente, se estarían formando todas las biomoléculas. Los experimentos que demostraron esta hipótesis planteada por Oparin y Halden en la década del 20 fueron la tesis doctoral de Stanley Miller, estudiante de la Universidad de Chicago, dirigido por Harold Urey, y que dieron pie a poder plantear el origen abiótico de la vida, no el origen teístico, el origen científico. Bueno, Sagan fue discípulo, fue estudiante de Harold Urey en la Universidad de Chicago. De ahí el interés de Sagan de estudiar como astrónomo la posibilidad de existencia de vida en otros sitios más allá de la Tierra, no solamente en la Tierra, porque esto podría haber sucedido en la Tierra y en otros cuerpos, ¿sí? Al menos en el sistema solar. Entonces fundó Sagan, junto con otros científicos, lo que entonces se llamó exobiología, actualmente es la ciencia de la astrobiología. Y esto fue lo que se dedicó él a investigar como científico y compartir, difundir al público general a través de diferentes medios, desde principios de la década del 60, a través de la televisión, por ejemplo, y a través de libros. Bueno, su último libro, yo no lo terminé de escribir, lo tituló Billions and Billions, porque se hizo famoso Sagan principalmente, más allá de los Estados Unidos, donde ya era reconocido como un astrónomo que para salir en la televisión, en la década del 70, en 1980 se publicó un libro que escribió él a la par que trabajaba en la producción con Andrian de la serie de televisión Cosmos. 13 capítulos donde Sagan presenta, escrito junto con Andrian y un colega suyo, Steven Soter, astrónomo también. Tanto estos experimentos, por ejemplo, presentan estos experimentos, como hablan sobre la Tierra, la vida en la Tierra, el sistema solar, otros sistemas estelares, galaxias, el cosmos en sí. El cosmos lo es todo, ¿sí? De hecho, la segunda versión se llama Cosmos, un viaje personal, y el libro se titula simplemente Cosmos. En la serie de televisión
Él habla de la cantidad de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea, que es donde se encuentra el sistema solar, donde hay del orden de 100.000 millones de estrellas, más o menos. Cientos de miles de millones de estrellas. O sea, estaríamos por acá. Cientos de miles de millones de estrellas. No sabemos, al día de hoy no sabemos exactamente cuántas hay. Pero hay del orden de 1 por 10 a la 12 o 1 por 10 a la 14 estrellas en el sistema solar. Entonces él habla de billions of stars, billions of worlds, billions of atoms, ¿sí? Hablando de cantidades muy grandes, y la gente se quedó con la idea de que le había dicho hoy algo así en el programa de televisión. No, nunca lo dijo. No en el programa de televisión. Billions and billions, no. Les digo que salía en la televisión lo invitaron mucho a un programa nocturno, un actor y presentador de televisión norteamericano, Johnny Carson, hizo muchas westerns y películas del oeste, de vaqueros, pero también presentaba un programa de televisión como un talk show, un espectáculo en los que entrevista a gente y al público, bla, 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 bla. Y Sagan aprovechaba ese espacio para hablar de ciencia a la gente. Bueno, Johnny Carson era astrónomo aficionado, entonces se entendía muy bien con Sagan, sabía de lo que hablaba, y entre los dos hacían divulgación de la astronomía, por ejemplo, y de la ciencia en general. Y en una ocasión Johnny Carson hizo una parodia de Sagan, donde se puso una peluca negra, un saco como que salía en la serie de televisión Sagan, y empezó él a salir a hablar ahí de billions and billions of galaxies. ¿Sí? Entonces el que dijo esta frase fue Johnny Carson, no Carson. Pero a Carl Sagan se lo achacaban cada que iba a algún lugar a una conferencia o se lo encontraba en el avión, por decir algo. Le decía, ay, por favor, diga la frase. ¿Cuál frase? Esa de billions and billions. Yo no le he dicho. Yo no, fue él. Pero la gente no lo creía. Finalmente, no sé si ya sabía que se llamó, le habían diagnosticado cáncer 3 años antes. Se trató, como científico, experimentó en terapias, desafortunadamente no resultaron, hubo complicaciones y falleció. Y en ese libro de entrada dice, bueno, nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Y escribió billions and billions. Después, además lo tituló el libro así. En este libro habla, entre otras cosas, del fenómeno de la lluvia ácida, lo presenta, lo da a conocer en 1900, él intenta darlo a conocer en 1996 por escrito, en su libro no alcanza, finalmente sale en 1997, se publica y traduce luego en otros países, afortunadamente está disponible en internet de alguna manera, y si no pueden ver ese capítulo en el sitio web del curso. Ya en la serie de televisión de 1980, en los últimos capítulos y en el libro de Cosmos, publicado también en 1980, en los mismos capítulos correspondientes, él plantea los problemas ambientales, o habla de los problemas ambientales de los que hemos estado hablando en el curso, que se habían detectado desde la década del 60 o antes. Y pone sobre la mesa la cuestión de que tenemos que hacer algo al respecto. Debemos poner atención no solamente en las estrellas y en las galaxias, sino en la Tierra. De hecho, es algo que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, la NASA, tiene entre sus tareas más importantes: estudiar la Tierra a través de instrumentación espacial para saber cómo es, estudiarla, conocerla científicamente, ver qué está sucediendo en la Tierra e incluso hacer diagnósticos y ver si somos responsables de cosas que están sucediendo en la Tierra. Entonces, a través de instrumentación de la NASA, desde que la pone a disposición de los grupos de investigación científica en los Estados Unidos y del mundo en la década de 1960, se empiezan a acumular datos que nos permiten darnos cuenta que está sucediendo diferentes fenómenos planetarios a nivel de atmósfera, a nivel de superficie, a nivel de océano. Y también la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, trabaja en colaboración con la NASA
utilizando la infraestructura espacial que pone a disposición de la investigación la NASA, y que de hecho en algunos casos esta infraestructura espacial es administrada directamente por la NOAA, que a su vez pone la información que se obtiene por esa infraestructura administrada por ellos a disposición del mundo, de científicos y mundo. Y así esa información nos ha permitido entonces, entre otros, monitorear la lluvia ácida. Todo esto en cuanto a la NASA. La NASA es fundada en los Estados Unidos en 1958 por instrucciones del presidente Eisenhower, a raíz de lo que en 1957 había sucedido cuando los rusos, la Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Eslovenia, etc., que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, habían ganado a los Estados Unidos en poner el primer satélite artificial en órbita terrestre, como parte de una convocatoria hecha previamente por la Organización de las Naciones Unidas para estudiar la Tierra en lo que se llamó el Año Geofísico Internacional, el International Geophysical Year, IGY, de 1957-1958, cuyo objetivo era estudiar la Tierra. Convocan a los países del mundo, la ONU, y sabiendo que los Estados Unidos y la Unión Soviética están desarrollando tecnología espacial, pues convoca a estas dos naciones a usar para fines pacíficos esa tecnología espacial para estudiar la Tierra. Y es por eso que se plantea el lanzamiento del primer satélite artificial científico. Y los Estados Unidos se abocan a desarrollar sus satélites científicos, la Unión Soviética también. A la par estaban haciendo satélites militares, tenían proyectos para uso militar del espacio exterior. Afortunadamente no se ha usado mucho más que para espiar a otros hasta ahorita. Por ahí ha habido un par de actividades bastante censurables por parte de China y de Rusia, pero eso sería motivo de otra charla, de otra ocasión. El hecho es que en 1957 la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lanza el Sputnik con un sistema de radiotransmisión que es usado por los radioastrónomos del mundo, los radioaficionados, los radioaficionados del mundo, para hacer experimentación de comunicación mediante este tipo de infraestructura espacial. Entonces, aunque mucho es un satélite de fines propagandísticos, porque el satélite va pi, 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 o sea, yo estoy aquí, ya le gané al otro. Esas mismas señales servían para que se hicieran diferentes estudios atmosféricos y de la ionosfera, que es la que permite, de hecho, por ejemplo, enviar una onda de radio hacia arriba. Esa onda de radio, dependiendo de la frecuencia, es reflejada por la ionosfera, rebotada hacia la Tierra. Ya se había usado de manera empírica para hacer transmisiones globales por estaciones de radio de diferentes países. La usaron durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses para hacer propaganda anti-norteamericana y que la escucharan en los Estados Unidos, y los Estados Unidos hacían lo mismo, enviaban señales de radio a través de La Voz de América, se llama la estación, todavía existe, La Voice of America, para hacer propaganda por a los japoneses y que la escucharan en Japón los japoneses. Y también les mandaban, hacía programas de entretenimiento para los soldados que estaban en el Pacífico, etc. A través de transmisiones de radio transcontinentales, aprovechando las propiedades de las ondas de radio y su comportamiento respecto a la ionosfera. Porque la comunicación por radio era a través de antenas o a través de cable, ¿sí? Principalmente a través de radio, para la radiocomunicación masiva, a través de las ondas de radio reflejadas en la ionosfera.
¿De qué depende? De la potencia de la emisión de radio, si va a llegar, qué tan lejos va a llegar en la ionosfera y qué tan lejos puede llegar en estos rebotes ionosféricos. Si uno tiene la oportunidad de escuchar transmisiones de esta manera, de radio, utilizando la ionosfera, uno encuentra que tiene mucho ruido, se oye bastante mal, pero funciona. ¿Sí? De hecho, en México tenía al menos que yo haya escuchado 2 estaciones, una del gobierno y otra de la UNAM. Radio UNAM se transmitía a nivel mundial mediante estas transmisiones utilizando la ionosfera. En las regiones del espectro conocidas como las de onda corta, se usaban radios de onda corta para esto. El Sputnik vino a dar lugar a la posibilidad de poner satélites a los cuales se enviaba la señal, ya fuera que también rebotara en el satélite más allá de lo que permitía la ionosfera, o incluso potenciar la señal. Y es el antecedente a los posteriores satélites de telecomunicaciones que hoy en día usamos. Así le ganaron a los Estados Unidos, a los USA, los Estados Unidos en la carrera espacial a poner el primer satélite. Los Estados Unidos después lanzan 2, el Explorer y el Vanguard. Cada uno tiene diferentes funciones, son satélites científicos que permiten hacer otro tipo de estudios. Dentro de esos descubren, por ejemplo, las cinturones de radiación de Van Allen. Todo esto en ese tiempo. Al mismo tiempo, dependiente de los Estados Unidos, dentro de este mismo año geofísico internacional, la Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, lleva a cabo estudios de medición a través de sus estaciones, por supuesto en tierra. La NOAA todavía no tiene infraestructura espacial en esos años, todo está en tierra, y estudian los océanos y la atmósfera. ¿Qué? Pues, sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, en el caso de los océanos, miden el pH oceánico, el contenido de diferentes compuestos químicos, el oxígeno disuelto que respiran los organismos que respiran en el océano. Incluso permite conocer la producción de oxígeno a través de la fotosíntesis oceánica por los organismos que lo realizan, principalmente las algas verde-azules, más que las algas macroscópicas. Y al mismo tiempo, pues, miden grupos para la temperatura oceánica en diferentes estaciones que tienen tanto en las costas continentales del Atlántico y del Pacífico, como en las instalaciones que tienen ya en otras regiones, como en las Islas Hawái y en otros lugares, etc. Y a través de barcos de investigación oceanográfica. Pero también estudian la atmósfera, el océano y la atmósfera. Y miden lo mismo: la composición química de la atmósfera, las variables físicas, temperatura, presión, iluminación, etc. Y en particular encuentran, a partir de 1957 y en los años subsecuentes, datos sugerentes en 2 variables. Uno, la concentración del dióxido de carbono oceánico, la concentración del dióxido de carbono atmosférico, la temperatura oceánica y la temperatura atmosférica. Y encuentran un patrón como el que se muestra en esta imagen, solo que no desde 2002, que es esta gráfica, sino desde 1957. Y empiezan a verificarlo y encuentran, como aquí, que esto sería la concentración atmosférica de dióxido de carbono, que aumenta, por ejemplo aquí en 1992, en este momento, en esta época de 1992, empieza a aumentar la producción de CO2 y luego disminuye a partir de la transición de 2002 a 2003. Llega a un mínimo y vuelve a aumentar de 2003 a 2004, disminuye, y así es desde que lo mide en 1957. Bueno, ¿por qué
aumenta la concentración atmosférica de dióxido de carbono y luego disminuye. Y fíjense, aumenta la producción de dióxido de carbono justo a fin de año y principios del año, como estamos ahorita. Veamos, antes sería, ahorita estamos en invierno, ¿no? En el hemisferio norte. Aquí, por cierto, se alcanza a medio a vislumbrar un planisferio. En el hemisferio norte, aquí estaríamos en esta parte en el invierno. Antes, a la mitad estaría el verano, y en el verano, en cambio, disminuye la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Es decir, en el verano se produce, en el caso de la atmósfera, CO2 atmosférico, una disminución en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y en el invierno, aumenta. ¿Por qué disminuye el dióxido de carbono en el verano, en la atmósfera? O sea, sobre la superficie de la Tierra, principalmente, la mayor cantidad de masa continental, curiosamente, está en el hemisferio norte. Norteamérica, el centro norte de África, Europa y toda Asia prácticamente está en el hemisferio norte. En el hemisferio sur encontramos el cono o el triangulito de Sudamérica, esta parte sur de África y Australia. Y Australia es prácticamente un desierto. No pasa nada. Australia es prácticamente un desierto. Quiere decir que la mayor masa continental está en el norte, en el hemisferio norte de la Tierra, cuestiones de la evolución geológica de la Tierra. Y además, aquí están los grandes bosques de Norteamérica, de Europa y de Asia. Incluso el bosque lluvioso tropical del centro de África, es el norte del Ecuador. El Ecuador, aquí está viendo la República de Ecuador, el Ecuador pasa por aquí. El Ecuador pasa por la parte, la protuberancia hacia el sur de África. La gran masa del continente africano está hacia el norte. Pues, ¿y qué hay? Bosques. Y los bosques en verano están verdes, de la primavera al verano están verdes y realizan fotosíntesis. Y la fotosíntesis usa dióxido de carbono atmosférico, entonces debe tomar el dióxido de carbono para producir biomasa. ¿Qué sucede en el invierno, del otoño al invierno? Las plantas caducifolias, las que pierden las hojas, se les caen las hojas, y la fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas o en los tejidos verdes, que es donde está la clorofila. Si una gran cantidad, no todas las plantas, no todas las plantas arbóreas, pero sí muchas gimnospermas pierden las hojas, las coníferas no, aunque también van perdiendo follaje, mantienen mucho el follaje en las coníferas. ¿Sí? Pero se pierde una gran cantidad de capacidad fotosintética al quedar las plantas en otoño y en invierno con un mecanismo de protección contra la pérdida de calor por parte de las plantas. Las plantas necesitan una temperatura mínima para poder estar vivas. Si baja mucho la temperatura, entonces se mueren por hipotermia. ¿Bien? Entonces requieren temperaturas de cierto nivel para arriba. Entonces, y el calor, la velocidad de pérdida de calor, hablamos un poco de eso en la clase pasada porque hacía mucho frío, decir que el frío no existe, es la velocidad de pérdida de calor. Depende del área expuesta en la superficie. Por eso es que se han fijado cómo algunos animales hasta domésticos, como perros y gatos, cómo duermen, se hacen chiquitos para no exponer tanta superficie. A mayor superficie, mayor pérdida de calor.
Si reduzco mi exposición, la superficie que expongo al exterior, al entorno, entonces reduzco la velocidad de pérdida de calor. Las plantas no pueden hacer eso, evolutivamente mutaron, bueno, tuvieron mutaciones que evolutivamente fueron seleccionadas, y las plantas que perdían las hojas o debían preferentes son las que no perdían las hojas. Pues que hay más plantas fotosintéticas que pierden hojas en otoño-invierno. La moda otoño-invierno es medio desnudas, las plantas, digo, no son diferentes. Y aquí entonces hay una disminución de la fotosíntesis y por lo tanto un aumento en la producción de dióxido de carbono, que diríamos, si están también los animales que están produciendo CO2, pero ese CO2 es tomado por las plantas. Bueno, en esta etapa las plantas también fotorespiran y también emiten CO2, y de hecho parte del CO2 sale cuando caen las hojas, junto con la respiración aerobia de los animales, pues entonces aumenta la concentración de CO2. Por otro lado, lo que se observa es que, bueno, si así fuera, debería esto subir y bajar, pero mantenerse en una trayectoria horizontal. Pero desde 1957 se ha observado esa tendencia. Es decir, esto va en realidad así. ¿Por qué? Porque se está aumentando la población biológica en la Tierra. No. Otra forma de poder estudiar eso hacia atrás, no podemos hacer mediciones en el pasado, no se les ocurrió hacer antes. Pero afortunadamente los gases de la atmósfera se mezclan, el dióxido de carbono, el oxígeno, se mezclan con el vapor de agua, y ya hablamos de cuando la lluvia se precipita en forma de agua o de nieve. Cuando precipita en forma de agua o de nieve en las zonas árticas y antárticas, pues se forma hielo, en los glaciares se acumula, y estos gases mezclados con el vapor de agua y que se condensa y precipitan, se quedan atrapados en el agua congelada. Entonces se ha podido estudiar hacia atrás en el tiempo esta curva, y se ve que principalmente esta tendencia comenzó en el siglo XX. La tendencia de estacional, de ir aumentando año con año. En años previos, medido en los gases atrapados en el hielo, en los glaciares, no se ve esta tendencia. Se ve que era más constante. ¿Qué pasó principalmente a partir del siglo XX? Por otro lado, se ha medido la temperatura. Y la temperatura también ha ido aumentando. Aquí graficamos la temperatura atmosférica, la temperatura también ha ido aumentando, a la par del aumento en la concentración de dióxido de carbono. Ya están relacionados. ¿Por qué? La Tierra recibe luz del Sol, blanca. Es un fenómeno del comportamiento de la interacción de la luz con la materia. ¿Qué sucede cuando la luz interactúa con la materia? Pues parte de la luz es... Aquí traigo una lámpara, luz blanca. Me entretiene, pero luz blanca. La luz pasa a través del aire y se proyecta al piso. La luz del sol pasa a través del espacio vacío, luego a través de la atmósfera, llega a la superficie, ilumina, y la vemos porque se refleja. La reflexión es el rebote de la luz cuando interactúa con la materia. Si la luz rebota, entonces es reflejada. Pero no toda la luz que llega de una fuente de luz, puede ser el sol, puede ser esta lámpara, no toda se refleja.
Depende de qué esté hecha la materia y qué color tenga la materia. Conocemos el arco iris, que nos demuestra que la luz blanca en realidad no es blanca, sino que es la combinación de 6 colores, de 6 luces de colores diferentes: violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Newton dio uno más, pero no lo vamos a mencionar ahora. O interpretó uno más, no es que lo haya visto, interpretó uno más. Pero vos quedamos con estos 6 colores. Eso se debe a cómo está compuesta la materia. Por ejemplo, la clorofila, por su estructura química, refleja la luz verde, como el pizarrón, no absorbe la luz verde. Tengo aquí unas micas de la maestra Barbie Pintor. Y si yo hago pasar la lámpara de luz blanca a través de la mica roja, ustedes ven luz roja, no ven luz blanca. ¿Okay? Si de la mica azul ven luz azul, no ven luz blanca. Porque la materia también, cuando es transparente, como el aire, puede dejar pasar toda la luz blanca o solamente algunas de ellos, de los 6 colores, dependiendo de qué esté hecha la materia. Entonces, la reflexión y la transmisión o paso de luz depende de la composición de la materia y cómo interactúa entonces esta materia con luz con cada uno de los 6 colores de luz diferentes del espectro de la luz visible. En cambio, las plantas, que son verdes porque reflejan la luz verde, ¿qué pasa con los otros colores de luz? El fenómeno opuesto a la transmisión es la luz que se queda o absorbida, la absorción. Si ustedes ven aquí la luz roja, es porque los otros 5 colores se quedaron atrapados en la mica, fueron absorbidos por la mica. Puedo demostrarlo porque aquí traigo un láser, un láser rojo, una luz roja. Si la hago pasar a través de la mica roja, la pueden ver. Ay, perdón, ya te dije, eso no debe ser. La luz roja pasa a través de la materia roja. ¿Qué sucede si intento hacer pasar la luz roja a través de la mica azul? Veamos ahí. Ahí está el láser, atravieso la mica roja, no, la mica azul, y ya no pasa la luz. Se comporta como el cartón. El cartón es opaco porque no pasa la luz, la refleja. La mica también refleja la luz roja para aquí, pero no permite su paso. ¿Qué está sucediendo con la luz roja? Está siendo absorbida por el material de la mica. Deja pasar la luz azul, no deja pasar la luz roja. Las plantas son verdes porque reflejan e incluso dejan pasar la luz verde. Si vemos a través de una hoja delgada de una planta, podemos ver que pasa la luz verde, pero los otros 5 colores son en mayor o menor medida absorbidos por la clorofila de las plantas y otros pigmentos que tienen. Cualquier cosa que tenga color le llamamos pigmento. Hay otro color de luz que no vemos. Bueno, hay otros muchos colores de luz que no vemos. Ahora sabemos que la luz es un fenómeno, en el que se coexisten, de hecho son un solo fenómeno, en el que están propiedades eléctricas y magnéticas de lo que sea. Son electricidad y magnetismo juntos. Son electromagnetismo. Son electromagnetismo. Y tienen propiedades como las ondas como las acústicas, sabemos lo que es el eco. Eco. De hecho, yo oigo mi voz como rebota en la pared. ¿Sí? Si trajera el cubrebocas sería menos porque el cubrebocas absorbe las ondas acústicas. O sea, el cubrebocas, hay materia que absorbe las ondas de sonido, como hay materia que absorbe la luz.
hay materia que refleja el sonido, como hay materia que refleja la luz. Bueno, el sonido son ondas que tienen propiedades, absorción, reflexión, transmisión, etc. Y la luz presenta estas propiedades. Por lo tanto, si la luz presenta propiedades de onda, probablemente sea un fenómeno antiondulatorio. Podemos efectivamente estudiar la luz como fenómeno ondulatorio, tiene propiedades de onda. Algo que sucede con las ondas es que cuando interactúan con la materia, sean acústicas y quizá de luz, pues parte de las ondas son movimiento, y el movimiento es energía. Cuando una onda interactúa con la materia, pues parte de esa energía se transmite por ley de conservación de energía, por conservación de movimiento, momentum, se transmite a la materia con la cual interactúa. Pero parte es absorbida. De la energía total de la onda, pues sería la suma de lo que se absorbe más lo que se rebota, más lo que se refleja. Hay otra pequeña cantidad, porque no, cuando la cuantificamos no es la suma total, no es la suma de estas dos solamente, nos faltan al menos dos, una no la voy a mencionar, bueno la voy a mencionar pero no la voy a desarrollar, la entropía. Ya hay otra cantidad de energía que no es la reflejada, no es la absorbida, sino es parte de la energía absorbida que finalmente el objeto que absorbe la energía la emite hacia afuera, la regresa al entorno. Como es menor que la que absorbió, la que le llegó de hecho, entonces la cantidad de energía que sale, que emite, debe ser menor. Bueno, así como en el sonido, la diferencia entre un tono grave y un tono agudo es lentito. La onda, una onda se caracteriza por ejemplo, la distancia entre cresta y cresta o valle y valle. A esto le llamamos periodo o longitud de la onda. Podemos tener ondas diferentes. Tiene la misma altura, pero tiene diferente longitud o periodo. Cuando la longitud es más corta, quiere decir que está subiendo y bajando más rápido. Esa rapidez es la frecuencia. La frecuencia la representamos con la letra nu. Tendríamos entonces una onda de frecuencia, la azul, y otra onda con una frecuencia diferente, la amarilla. ¿Cuál tiene mayor, cuál sube y baja más veces, más rápido? La azul. La frecuencia del azul es mayor que la frecuencia del amarillo. Como se mueve más rápido, entonces esta debe tener más energía. ¿Sí? Las dos tienen energía, pero la que dibujé en azul es mayor que la amarilla. De hecho, en cuanto a colores, es lo mismo. La luz como onda, entonces, debe tener energía, y cada color de luz, de los 6 de los vistos por Newton más el otro, se distinguen, y a eso se deben los colores, por la frecuencia de las ondas que componen la luz. De los 6 colores de la luz visible, la que tiene mayor frecuencia y por tanto más energía es la violeta. La que tiene menos es la que está al otro extremo del espectro de la luz visible que vemos en el arco iris, que es el rojo. Siempre están además en el mismo orden, no cambian. Violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. ¿Cuál tiene más energía? La violeta y la azul que la roja y la naranja. Cuando llega la luz blanca a la materia y la ilumina, parte de la luz se refleja, parte de la luz es absorbida y una cantidad de luz sale. Pero como
parte se absorbió, la que va a salir debe ser menos. Entonces, veamos los 6 colores de luz visibles. Si algo ilumina con luz violeta y la materia absorbe esa luz violeta, ¿de qué color sería la luz emitida? Tendría que ser azul, que tiene menos energía que la violeta. Si llegara luz azul, no va a emitir luz violeta, debe emitir luz verde. Bueno, llega la luz blanca a la Tierra. Llegan los 6 colores de la luz. Son absorbidos en mayor o menor medida. ¿Y de qué color será la luz que emite la superficie de la Tierra después de ser iluminada por el Sol? Bueno, ya me comí ya ocupé los 6 colores y ya no queda otro. Sí, hay más luz que la que vemos. Más allá de la violeta, se descubrió que hay más luz. La primera que se aparece es la ultravioleta, precisamente. Por debajo del rojo hay más colores de luz, o luz de más colores. La primera la descubrió William Herschel, por supuesto, después de Newton. De hecho, utilizando el experimento de Newton, él identifica mediante termómetros que hay una luz más caliente que la roja, pero no se ve, está por debajo de la roja, y le llamamos infrarroja. Y es más caliente, esta tiene una temperatura mayor. Bueno, el infrarrojo es calor. Cuando la luz blanca ilumina la Tierra, parte de la luz la usan las plantas para fotosíntesis, bla 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 bla. La que llega a la superficie es absorbida y entonces la Tierra emite infrarrojo. Y toda la materia interactúa con diferentes colores de luz. De hecho, hay más luz todavía por debajo del infrarrojo, están las ondas de radio. Por arriba del ultravioleta están los rayos, la radiación que llamamos ionizante o de alta energía, las ondas alfa, beta, gamma y los rayos X. Bueno, toda esta radiación electromagnética o luz visible o de las invisibles que están más allá de la visible interactúa con la materia a diferente escala y cada una con diferente tipo de materia. Por ejemplo, ya mencionamos que la clorofila no interactúa con la verde, la rebota, la refleja. Absorbe principalmente rojo y azul. De hecho, podemos tener plantas en un invernadero sin luz de sol y van a crecer bien si las eliminamos con luz azul y roja. No necesitamos más. No necesitamos luz blanca. Si ustedes ven fotografías de cómo están cultivando lechugas en la Estación Espacial Internacional, en las fotografías se ve el pequeño invernadero, se ve como morado. Porque, como decía la maestra Barbie pintora, rojo y azul dan morado. Si yo pongo una lámpara azul y una lámpara roja, voy a ver que se combinan y entonces veo una luz. No veo ni rojo ni azul, veo morado o violeta. El color debe ser el violeta. Bueno. El vapor de agua o el agua absorbe, deja pasar la luz blanca, por eso vemos a través del agua, aunque dispersa el azul, por eso vemos el cielo azul, porque parte del vapor de agua que está en la atmósfera, el oxígeno y el nitrógeno, no absorben el azul, lo reflejan, pero como están ahí todos regados, al fenómeno lo llamamos dispersión. Es una reflexión multidireccional la dispersión de luz. Por eso vemos el cielo azul, porque los dos gases más abundantes y vapor de agua dispersan la luz azul de la blanca del sol. El agua absorbe infrarrojo. El agua absorbe la luz infrarroja. En otras palabras, absorbe calor, retiene calor, es opaca al infrarrojo. El dióxido de carbono también es opaco al infrarrojo.
Es incoloro, quiere decir que deja pasar la luz visible, no refleja la luz visible. Pero es opaco al infrarrojo, retiene el infrarrojo. Y si la Tierra deja pasar la luz, bueno, la luz deja pasar la luz visible, ilumina la Tierra y la Tierra emite infrarrojo, y estamos aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera por estar quemando combustibles fósiles a partir de la revolución industrial y el uso masivo de máquinas que utilizan combustibles fósiles como madera, carbón, derivados del petróleo y gas natural. ¿Qué está sucediendo? El fenómeno de nuestro tema de hoy se convierte en una especie de capa de dióxido de carbono atmosférico. Estamos arrojando una capa equivalente a lo que sucede por fenómenos diferentes en los invernaderos. En los invernaderos usamos cristales, vidrio, o pueden ser polímeros transparentes como el policarbonato, el acrílico, para hacer casitas dentro de las cuales queremos cultivar plantas. Pero incluso esas deben tener sistemas de control de temperatura, porque el vidrio, los silicatos, como el silicato de sodio, que es el más abundante para usar el vidrio, para hacer vidrio, y los muchos polímeros de carbono, como el acrílico, como el policarbonato, son transparentes a la luz visible, dejan pasar la luz blanca, dejan pasar los 6 colores de luz de la luz blanca, pero son opacos al infrarrojo. El vidrio no deja pasar al infrarrojo, los silicatos no dejan pasar al infrarrojo. O sea, se comportan similar al dióxido de carbono y al vapor de agua, pero eso es en casitas que hacemos los humanos, eso es artificial. La atmósfera sí funciona así, con base en los diferentes compuestos gaseosos que la conforman. Y esto se ha confirmado cuando hemos estudiado, tanto desde la Tierra por medio de radiotelescopios o con naves espaciales que se han enviado a los planetas para estudiar su composición química. Y por ejemplo, Venus tiene una atmósfera que es 99% dióxido de carbono. La atmósfera de Venus es 99% CO2. Pero no solamente eso, es mucho más abundante el dióxido de carbono en cuanto a cantidad total respecto a la atmósfera terrestre. La atmósfera de Venus es perdón si me equivoco, porque de repente me hago bolas con los valores. No recuerdo si 90 o 9 veces más densa que la atmósfera terrestre. Revisen el dato. Está en la información que está en el sitio web. Es más, ahorita lo consultamos rápidamente antes de irnos, porque ya terminamos. Ya nos pasamos de la hora. Lo tenemos asignado para el día de hoy la sesión corta. Es aquí en esta temperatura superficial. Dice, no, este no era. Es 158. Acá está. Me equivoqué de referencia. Ahora sí, atmósferas y planetas. Y dice esta se veo rapidísimo, esta data. O en esta referencia, que es la de la American Chemical Society, la Sociedad Química de los Estados Unidos, la página se llama Atmósferas y Temperaturas Planetarias. Bien. Por favor, ya está. Ahí está. La atmósfera de Venus, la presión es 10 veces más grande que la atmósfera terrestre. ¿Sí? La atmósfera terrestre es de 101 bares. No, 101 bares. 101 está unida ahí. La atmósfera de Venus es 9300. Composición de la atmósfera terrestre: nitrógeno 78%, oxígeno 21%,
La atmósfera de Marte, 96% de dióxido de carbono, exageré, 96%. Y la atmósfera es 9.300. 9.300. En el caso de la Tierra, la atmósfera de la Tierra hasta el momento tiene menos del 1% de dióxido de carbono, y la Tierra, su atmósfera es 101. Es 90, no, sí, estaba bien, 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra. Por lo cual, debido a esta concentración de dióxido de carbono y la densidad del mismo, la temperatura atmosférica en Venus es de 460 grados Celsius promedio, mientras que en la Tierra es de 16 grados Celsius. Y esto es grave, porque hace 100 años era 15 grados. Coincide con lo hallado del aumento en la incrementación en el incremento de la concentración de dióxido de carbono atmosférico debido a las actividades industriales que utilizan la combustión de compuestos de carbono, lo cual está al efecto de atrapar la energía térmica por los fenómenos de interacción luz-materia, le llamamos efecto invernadero. El atrapado de la energía térmica o calor por la concentración de gases atmosféricos. Si son pocos como en la Tierra, la presión atmosférica depende de la cantidad de gases, concentración de gases, la temperatura será baja porque los gases permiten que parte del infrarrojo de la Tierra se escape al espacio. Necesitamos una atmósfera de ese estilo para seguir vivos, porque si no va a suceder como en la Luna o como el mismo Marte. Marte, a pesar de que tiene una atmósfera con 95% de dióxido de carbono, el problema de Marte, en el caso de Marte, es 95% de dióxido de carbono. Hoy en día pues debe ser como Venus. No, porque la atmósfera en Marte es 0.64, ya menos del 1% de la atmósfera terrestre. La de Venus es 90 veces la atmósfera terrestre y esta es 1000 veces menos la de Marte que la de Venus. Por eso la temperatura promedio en Marte es de... y nos quejamos del frío aquí, menos 60 grados Celsius. Menos 60 grados Celsius. O sea, no solamente depende de la composición, sino de la concentración. El efecto invernadero en Marte es nimio, es prácticamente nulo, aunque hay atmósfera. No sirve para atrapar el calor. La de la Tierra sí, hasta ahorita es suficiente, pero demasiado dióxido de carbono pudiera llevarnos a un camino como el de Venus. Continuaremos abordando este fenómeno en la próxima sesión. Por hoy, nos despedimos.